y también hablar un poco de la fisiología del sueño, ¿ya? Algo que les gusta mucho, ¿no? El sueño, sobre todo en estas horas. Muy bien. Hablemos de funciones mentales. ¿Se acuerdan de Brodmann? Claro, ¿no? Jalaron. No, mentira. ¿Se acuerdan que empezó a categorizar, a dividir en áreas la corteza cerebral? Y a cada área pues le implicó una función específica, ¿no? Como por ejemplo las áreas 18 y 19, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿eh? Las áreas occipitales, por ejemplo, ¿no? Encargadas de ¿qué? De la función visual, ¿no? Por ejemplo, el área 312, ahí está, sensitiva, ¿no? Somatosensorial. El área 4, por ejemplo, ¿se acuerdan? 4. Ya, eso es en cuanto a las funciones motoras, sensitivas, pero también implicaba funciones mentales, ¿no? Como por ejemplo, hay una función que nos diferencia de todas las especies. La función del lenguaje, ¿no? Ahora alguien me dirá, profe, pero mi lorito habla, ¿no? No es lenguaje en sí, el lenguaje implica la comprensión, implica el poder entablar un pensamiento o el poder ensamblar un pensamiento lógico ante una determinada pregunta, ante una determinada situación. Entonces, eso no es un lenguaje en sí, ¿no? Puede ser solo la repetición de palabras, que también se ven en algunas especies, ¿no? Entonces, ahí vemos algunas de las áreas, ¿no? Según Brodmann, por ejemplo, las que les estaba mencionando. También unas muy interesantes, ¿no? Que son las que están aquí en amarillo. ¿Alguien recuerda a qué función están asociadas? Estas que están aquí en amarillo, 44, 45. El lenguaje hablado, la expresión del lenguaje, ¿no? La expresión del lenguaje. Y por ejemplo, esta que está aquí en naranjita, el 22. El otra área, ¿no? El área de comprensión del lenguaje. ¿Cuál era? El área de Wernicke, ¿no? Wernicke, comprensión Wernicke, ¿no? Entonces, hablemos del lóbulo frontal, ¿no? En el lóbulo frontal, ¿qué voy a encontrar? La corteza motora primaria, ya eso lo hemos visto relacionado pues al movimiento voluntario, pero también tenemos otras áreas como el área premotora, ¿no? Ya sabemos que se va a encargar para lo que es la preparación del acto motor, ¿sí? Y también tenemos, por ejemplo, la corteza motora suplementaria, sobre todo para ejecución, para aprendizaje de planes o secuencias motoras. Dentro del área premotora existe un área a la cual se le denomina el área relacionada con la mirada conjugada, ¿no? Que es el área 8. El área 8 permite, por ejemplo, conjugar la mirada hacia la izquierda, conjugar la mirada hacia la derecha. Pero acá hay una particularidad. El área, por ejemplo, el área 8 del lado derecho de la persona, ¿hacia dónde manda la mirada? Hacia el lado contrario, recuerden eso. Es por eso que en algunas enfermedades cerebrovasculares que sufre el paciente y le causa un infarto cerebral, existe lo que se denomina la desviación tónica de la mirada. El paciente mira el área lesionada. ¿Y por qué lo hace? Porque el área sana es la que manda la mirada al lado contrario, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como la desviación tónica de la mirada. Otras estructuras importantes, ahí está el área de Broca, ¿no? Que es el que te permite la expresión del lenguaje. Ahora, algo muy importante cuando hablemos del lenguaje, lo vamos a recalcar más adelante, un paciente que tiene afectación del área 44 y 45, ojo, te puede decir hola o te puede decir buenos días. Eso no quiere decir
que el paciente no tenga la alteración. Pero cuando tú le preguntas, por ejemplo, a ver, cuéntame, señor, ¿qué cosa has desayunado hoy? Buenos días. Es el único que dice. ¿Entienden? Ya no se equivocan cuando vayan a la clínica, me ha pasado varias veces, ¿no? Vienen, los mando a hacer una historia, examen de lenguaje. Vienen y me dicen, doctor, no tiene nada. ¿Por qué le digo? No, es que me ha saludado, me ha dicho buenos días. ¿Cómo va a tener algo, doctor? Usted se ha equivocado. No me dan ganas de agarrarlo, pero no saben de dónde, pero me contuve. Acuérdense, ¿ya? El paciente puede preservar, por ejemplo, el lenguaje emocional, puede insultar, puede decir groserías. El paciente puede preservar el lenguaje afirmativo y el lenguaje negativo, puede decir sí, puede decir no. ¿Cómo te das cuenta? Cuando le cambias la pregunta, ¿no? Un paciente varón le dice, señor, ¿usted es mujer? Sí. Entonces, ahí te das cuenta que el paciente solo puede decir sí y no, más no interpretar lo que le dices. De la misma manera te puede insultar, de la misma manera te puede decir buenos días, chao, monosílabos, pero no oraciones que tengan sujeto, verbo, predicado, que tengan un pensamiento, ¿ya? Que tengan una hilación. ¿Me entienden? ¿Sí? Tenemos también el... ¿sí? No, creo que te estás equivocando. La escala de Glasgow no valora la alteración del lenguaje. No. Es que no es una... O sea, la escala de Glasgow solo te sirve para, ¿qué cosa? Ver en un paciente que haya tenido un trauma craneoencefálico, valorar el estado de conciencia, nada más. No es un examen de valoración del lenguaje, ojo. Yo puedo estar con una afasia de Broca, pero sí comprender. Cuando tú me das una orden en la valoración de la escala, yo te puedo hacer cerrar los ojos, levantar la mano, lo puedo hacer, porque comprendo, ¿entienden? O sea, una escala no la mezcles con la valoración del lenguaje, no tienen correlación, ¿ya? Cuando nos referimos al área prefrontal dorsolateral, vamos a estar mencionando las principales funciones ejecutivas, ¿ya? Como por ejemplo, el juicio. ¿A qué se refiere con el juicio? Por ejemplo, si tú estás justo dando tu examen y por ejemplo ves que tu compañero tiene las claves del examen y te las pasa en un mensaje, ¿no? En ese momento entra a tallar de cosa, tu juicio, pues, ¿no? ¿Será correcto esto? ¿Entiendes? Entonces, eso está en la corteza dorsolateral. El que no le da un adecuado juicio a eso tiene una alteración de la corteza dorsolateral, no necesariamente orgánica, ojo, no necesariamente orgánica, también puede ser funcional, que no le permite dar un adecuado juicio a ciertas acciones, ¿sí? De la misma manera está la memoria operativa, está por ejemplo la atención, el comportamiento, el área de resolución de problemas. Si se dan cuenta, estas áreas dorsolateral prefrontal se encargan de muchas de las funciones que ustedes realizan a cada momento. Y también está el órbito frontal. Creo que en algún momento les expliqué sobre el órbito frontal. Esta corteza nos permite inhibir ciertas conductas, ciertos comportamientos que de no estar inhibidos nos comportaríamos como los animalitos, pues, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, tu perrito, tu gatito cuando entra en celo? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace tu gata, tu gato, cuando entran en celo? ¿Qué es lo que hacen, pues? Quiere aparearse. Se aparean, claro, se aparean, pase lo que pase, ¿no? Hay como una perrita y como 3 perritos siguiéndola, ¿no? O los gatitos maullando ahí, ¿no? Entre ellos. ¿Por qué? Porque no hay una regulación.
¿no? No hay una regulación de estas conductas, que sí lo hay en el ser humano, ¿sí? Eso sí existe. Es por eso que cuando se daña o cuando se altera la función del órbito frontal, como por ejemplo en los procesos infecciosos, si a cualquiera de ustedes, Dios nos libre a todos, les da una encefalitis herpética, les da una encefalitis autoinmune, estas pueden alterar la función del órbito frontal. Les cuento un caso, ¿no? Para que lo tengan en mente. Vi un estudiante de Derecho de 25 años que estaba haciendo su tesis para graduarse, ¿no?, de abogado, y 2 semanas antes de que venga al hospital empieza con comportamientos erráticos. ¿A qué denominaba su mamá comportamiento errático? No se bañaba, usaba la misma ropa, su cuarto apestaba. ¿Qué más? Lo habían encontrado varias veces por calle, dando vueltas. Sus amigos de la universidad le han dicho que no había ido a ningún tipo de sesión que hacían ya para estos trámites. Y lo último que le había pasado es que lo encontró en el piso, durmiendo en el piso de su habitación. Y por eso lo trae, porque ya no sabía qué hacer. Y el joven en mención tenía eso, una encefalitis herpética. Y justo nos dio más detalles de eso su hermana y su enamorada, porque nos dijeron que cambió radicalmente, ¿no? ¿En qué sentido? Estaba desinhibido. A cada momento estaba, entre comillas, pues tocando a su enamorada, cosa que no hacía, ¿no? A su hermana la veía y como que quería abrazarla, y él no era así. ¿Por qué? Porque estaba desinhibido, ¿me entienden? ¿Y quién te inhibe? La corteza órbito-frontal, ¿ya? Ahí está, ¿ves? Inhibición, ¿ya? Todas las conductas impulsivas, la hipersexualidad, pues. Eso es lo que nos frena, ¿ya? Y la corteza mesial del prefrontal es la que nos da la motivación. ¿Por qué es importante la motivación? Para muchas cosas, pero sobre todo para para la memoria, ¿ya? Para que la memoria de corto plazo pase a memoria de largo plazo, necesita motivación, ojo. Por eso que hay cursos que te parecen fáciles y hay cursos que no. A ver, levante la mano, ¿a quién le parece fácil estadística? Ahí está, ¿ya ven? Hay varios, ¿no?, que les parece fácil estadística. A ver, levante la mano a los que les parece difícil estadística. Ahí está, ¿no? También hay varios, ¿ya ven? ¿Y por qué hay esa diferencia? Claro, pues porque algunos tienen más motivación con un curso que con otro. Es bien sencillo. Por eso que les es más fácil aprender, porque están motivados. ¿No se han percatado de eso? Que cuando hay motivación aprenden rápido. Cuando no la hay, así lo lean 1000 veces, no entra, no se queda. ¿Por qué? Porque no existe esto. Cuando un paciente pierde o altera esta estructura, empieza a estar apúrico, indiferente. Y lo más radical, el mutismo akinético, ¿cuándo se produce? Cuando hay una lesión bilateral, o sea, lesión de ambos lados, justo de este córtex mesial, ¿ya? El parietal. Muy aparte de la función somatosensitiva primaria y somatosensitiva secundaria, también vamos a tener ahí corteza de asociación, que nos permite, por ejemplo, si ustedes en la palma de su mano dibujan una letra, pregunta, sin necesidad de ver, ¿pueden interpretar la letra? Claro. Pregunta, ¿tienes ojos en la palma de la mano? No. Pero eso es una función integradora a nivel de la corteza de asociación somatosensitiva. La alteración de eso se llama, ¿no?, una alteración de la grafestesia. De la misma manera, por ejemplo, la discriminación de 2 puntos. Tú puedes tener... hagan la prueba, ¿no? Tienen 2 lapiceros de la misma, digamos, forma, 2 palos o 2 de punta. 2 iguales tienen que ser. Si tienen 2 iguales, júntenlos, tóquense en el pulpejo de los dedos a la misma vez y con lo mismo tóquense aquí, en el antebrazo, en el brazo. Y van a darse cuenta que en el pulpejo sienten 2 puntos y que en el brazo o en el antebrazo sienten 1 nada más.
A ver, percátense de eso, no es brujería. Junten dos lapiceros, las puntas, al mismo ras, a la misma altura, las dos puntas del lapicero, y hinquen en su pulpejo y luego aquí en el brazo. Y percátense. ¿Sí o no? En el pulpejo sienten dos, pero en el brazo sienten uno. ¿Por qué? Por la discriminación. La discriminación de dos puntos está también asociado, pues, ¿a qué? A la cantidad de receptores y a la corteza de asociación somatosensitiva secundaria, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta, no? Muy bien. Ahora, dependiendo si estoy en el lóbulo parietal dominante o en el no dominante, vamos a tener algunas alteraciones. ¿Por qué? Pregunta, ¿cuál es el hemisferio dominante en la mayoría de nosotros? El izquierdo, ¿no? Casi el 99 punto y algo por ciento de los que escriben con la mano derecha, su hemisferio dominante es el is. ¿Por qué le llaman dominante? La dominancia está por la ubicación de la función del lenguaje. ¿Ya? En toda la mayoría de nosotros el lenguaje está en el temporal del lado derecho, en broca del lado derecho. ¿Y qué pasa con los zurdos? ¿Qué pasa con los zurdos? A ver, levanten la mano los zurdos. Ahí está. Hay varios, ¿eh? Hay varios zurdos. ¿Qué pasa con los zurdos? ¿Dónde será su hemisferio dominante? Todo lo que ha dicho derecho, retírense, ¿ya? No, mentira. Está en el lado izquierdo, en la mayoría. Está en el lado izquierdo. Hay un pequeño porcentaje de los zurdos que son los dos. Ambos lados de su cerebro dominan. Y otro más pequeño todavía, que solo está en el lado derecho. Los zurdos, ojo. En todos los años que tengo, solo he visto un paciente zurdo que tenía su función de lenguaje en el lado derecho. Era zurdo así de nacimiento. La derecha no lo usaba para nada. Era full izquierdo. ¿Y por qué les digo eso? Porque tuvo un infarto del lado derecho y se quedó afásico, pues. No hablaba ni comprendía. Le pregunté a su esposa, no sabía si era izquierdo o era derecho. Pregunté a su mamá y su mamá sí dijo, no doctor, él con la zurda hace todo. Y por eso quedó afásico, ¿no? Cuando he visto también otros zurdos que se han infartado en el lado derecho y no estaban afásicos. Eso quiere decir, como les digo, que son pocos nada más los que van a tener la dominancia en el lado derecho. En este caso, si tienen la dominancia, el hemisferio dominante se altera del lóbulo parietal, pueden cursar con esas alteraciones, ya sea del cálculo, ya sea de la lectura o algún tipo de apraxia. Las apraxias son la alteración en la ejecución, lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, hagan el saludo militar, ¿qué hacen? Hagan el saludo militar, ya. Eso tan sencillo que acaban de hacer, un paciente apráxico no lo puede hacer. Un paciente con apraxia idiomotora no lo puede hacer. Si yo les digo, por ejemplo, hagan la pantomima de servir una taza de té. Ahí está. Ya, eso que han hecho, que es tan sencillo, un paciente con apraxia idiomotora no lo puede hacer. O prender una vela, no lo puede hacer. Y cuando es el hemisferio no dominante, vamos a presentar algunas alteraciones que pueden causar también apraxia, como por ejemplo la apraxia del vestir o la heminegligencia. ¿Qué es la heminegligencia? El paciente no va a prestarle atención a todo su campo visual del lado izquierdo. Todo lo que aparece en su lado izquierdo no le presta atención. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo soy con una heminegligencia, para mí solo existiría esta parte del salón. Entonces yo me dirigiría a ustedes nada más no a ellos. ¿Ya? Pero no es porque no los vea, es porque no les presto atención. ¿Ya? ¿Y qué es anosognosia? ¿Alguien sabe? No es eso que te imaginas, ¿ah? ¿Qué es anosognosia? Es la incapacidad ¿de qué? De reconocer el déficit. Por ejemplo,
Yo tengo un paciente que no puede mover la mitad de su cuerpo del lado izquierdo, no lo puede mover. Llega la emergencia y te preguntan, señora, ¿qué pasó? A ver, cuénteme. No, no pasó nada. Pero señor, si no puede mover la mitad de su cuerpo. No, yo sí muevo, te dice. Usted no moverá, doctor, yo sí muevo. Y tú la notas, no mueve nada. Eso, ese fenómeno, ¿ya? Tú puedes pensar, no, me está agarrando como soy interno, me está engañando la señora. No, eso se llama anosognosia, incapacidad del paciente para reconocer su déficit. Luego el temporal. En el temporal tengo, por ejemplo, la corteza auditiva, tanto primaria como secundaria, el área de asociación, y también tengo el área de Wernicke. Wernicke te permite la comprensión del lenguaje. ¿Sí? Todas las cosas que se transmiten se comprenden gracias a Wernicke. Y es por eso que tiene mucha relación también con el área de la memoria. Están ubicados en el mismo lado, ¿no? En el lado temporal. La memoria está en el lado temporal mesial, cerca al hipocampo. Y la corteza del lóbulo occipital, tengo la corteza visual primaria y la de asociación visual, ¿no? Áreas 17, 18, 19 de Brodmann. Muy bien, solo para ubicarnos en algunas cortezas, ahora sí, de lleno en las funciones. La primera función mental es la atención. Es importante, claro que sí, para muchos procesos, ¿no? Tanto para el aprendizaje, como por ejemplo para la interpretación de mensajes, es muy importante la atención porque nos mantiene enfocados en un estímulo. De la misma manera, las alteraciones pueden causar pues alteración de las otras funciones. Es por eso que es importante siempre valorar la atención de cualquier persona que tú examines, ¿ya? Ahora, es importante pues la percepción de un estímulo, el enfoque, hacia dónde va dirigida, y eso tiene que ver mucho con la corteza prefrontal, te guía hacia dónde prestar atención, y los núcleos más inferiores, como por ejemplo el estriado y el tálamo, van a mantener la conciencia, van a hacer que uno no se duerma cuando existen estímulos, ¿no?, en el exterior, ¿sí? Ahora, ¿cómo evaluamos la atención? Hay distintas maneras de poder evaluarlo. Con la repetición de números, como por ejemplo las restas también, como por ejemplo el hecho de que el paciente cancele líneas. Existen varias formas de hacerlo. Aquí algunas, por ejemplo, ¿no?, la repetición, ¿ven? Le dices, señor, repite estos números, 2, 1, 8, 5, 4, tiene que hacerlo. Le dice, señor, repita de forma inversa los siguientes números, 7, 4, 2, 2, 4, 7. Ya, está atento. Porque el inatento no lo hace. Otra forma, restar. Cualquier persona, así sea analfabeto, maneja dinero. Por lo tanto, va a poder sumar y restar, pues porque maneja dinero. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Hacerle restas de 3. Señor, señora, reste desde el 20 de 3 en 3. La señora te dice 20, 17, ¿no?, y va a 14 y sigue las restas. Si hace 6 seguidas, está atento, porque para calcular hay que prestar atención al cálculo. Ahora, si quieres rayarte más, hazle pues de 7 en 7 desde 100. ¿Sí? Pero yo siempre trato de hacer algo que el paciente lo haga rápido, que es la resta de 23. 20 menos 3, ¿ya? Y así valoramos atención. Como les decía, la alteración de la atención en el lado, en este caso en el lado derecho, produce las famosas heminegligencias, ¿ya? Las famosas heminegligencias. Y la anosognosia, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Incapacidad para reconocer el déficit. Y esto explica la heminegligencia. ¿Cómo se explica? Lo que sucede es que tu lado derecho le presta atención a tus 2 hemicampos. Ojo, tu lado derecho del cerebro le presta atención a ambos hemicampos. En cambio, tu hemisferio izquierdo solo al derecho. Por eso que el que se infarta en su lado derecho, piña, ¿no? Solamente aquí le va a prestar atención al lado derecho. Por eso no le presta atención al lado contralateral. Es otra forma de valorar la atención, mira.
Tú le dibujas esto y le dices, señor, señora, dibújelo. Y mira, ¿qué cosa no dibuja? No dibuja el lado izquierdo, ¿sí o no? De las figuras. Es otra forma de evaluar si tiene negligencia visoespacial. El lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo? No, eso es un síndrome de desconexión, es otra cosa. Esto es heminegligencia, que es corteza. Todo lo que vamos a hablar aquí es pura corteza. No tiene nada que ver las vías, es corteza, cortical, ¿ya? Hay algo que vale la pena diferenciar entre el lenguaje y el habla, ¿ya? Ojo, el lenguaje es una función mental, el habla solo es la expresión. Yo puedo tener una alteración del habla sin necesidad de tener un problema en el sistema nervioso, sin necesidad de tener un problema cortical. Si por ejemplo, ahorita me da un resfriado, yo voy a venir a la clase, hola chicos, estoy un poquito mal, pero vamos a hacer la clase de funciones mentales superiores. Pregunta, ¿estoy disártrico? Claro que sí, profe, tiene un problema del habla. Pero pregunta, ¿tengo un daño cortical? Entonces la moraleja es, todo paciente disártrico no necesariamente tiene un problema cortical. Puedo tener un pólipo en mi cuerda vocal que está creciendo y voy a tener problemas. Puedo tener una cirugía de tiroides y por ahí me cortan el nervio y voy a tener un problema paraarticular. De repente salgo aquí al parquecito y una abeja me pica la lengua. Entonces con la lengua hinchada, ¿vas a poder hablar? No, ¿me entienden? El habla está en relación a muchas estructuras. Una de ellas, claro que sí, tiene que ver con el encéfalo, pero no todas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del lenguaje, ya sabemos diferenciarlo. Afasia, una alteración del lenguaje, disatria solo una alteración del habla, de la producción motora. Cuando hablamos del lenguaje, algunas estructuras, ¿no? Ya sabemos los músculos, tanto respiratorios, laringios, el paladar, de la lengua, el nervio craneal que tiene que ver con el lenguaje, tanto el trigémino, el facial, el vago, el glosofaringio, el hipogloso. En cuanto a las estructuras, las dos más importantes, Wernicke y Broca. Pero pregunta, más o menos lo que les está sucediendo ahorita a ustedes, ¿no? Mientras que yo les hablo, el lenguaje hablado, ¿por dónde ingresa? Por el oído, ¿no? Va a su órgano de Corti, de su órgano de Corti pasa a su órgano espiral, de ahí pasa al tronco encefálico y de ahí a la corteza auditiva. ¿Qué número eran? ¿Se acuerdan? Corteza auditiva, hace rato lo vimos. Área 41, ¿no? Pasa sobre el 41 y de ahí pasa a Wernicke. Wernicke es área 21, 22, ahí, se queda ahí, se interpreta lo que yo estoy hablando y si tú quieres emitir una respuesta de Wernicke tiene que pasar a Broca para que tú emites una respuesta. La pregunta es, ¿quién conecta Wernicke con Broca? Ese es el famoso fascículo arcuato o fascículo arqueado, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Es importante que recuerden esas tres estructuras, porque el fallo de esas estructuras produce las famosas afasias. Ahí están, Broca, Wernicke y fascículo arcuato. ¿Cómo se evalúa? Ahí está lo que les decía, ¿no? Casi en la mayoría de los diestros, ¿dónde está el dominante? En el lado izquierdo. En cambio, los zurdos, el 60% también pues está en el izquierdo, pero hay una partecita de ese 40% que queda de los zurdos, la mitad tiene dominancia compartida y recién la otra mitad solo derecha. Estos son los dominios del lenguaje, esto es lo que se evalúa en el lenguaje. La pregunta es, doctor, aquí hay como 6 dominios, ¿hay que aprendérmelo? Sí, tienes que aprendérmelo. Pero ¿cuál de ellos es el que se altera en la mayoría de las afasias? Esto es más que todo cuando te enfrentes a un afásico, ¿no? ¿Cuál es alterado? La nominación. Tú, por ejemplo, al paciente
que estás evaluando para descartar que tenga o no una alteración del lenguaje, vas y le preguntas, señor, ¿qué es esto? Te va a decir, de repente, sirve para ver, tiene lunas. Pero señor, ¿cómo se llama? Sirve para ver. No te dice cómo se llama. Le enseñas un lapicero, tampoco te dice, te dirá es de color azul, sirve para escribir, pero no te dice cómo se llama, ¿ya? Por eso es una alteración de la nominación. Pero un paciente es capaz de reconocer y decir, no sé cómo se llama, no, te va a dar algo. No, te va a quedar algo, sí, sirve para esto, no, en el cuaderno. En el momento que él tiene el déficit, como que no lo hace todavía presente, ¿no? En su momento actual, y lo que te hace es tratar de dar una respuesta, ¿no? Entonces no es consciente de que él no puede. En algunos casos al inicio no, pues, porque está todavía con la alteración, o sea, recién se está, digamos, instalando el déficit, ¿ya? No, estoy diciendo que la mayoría de las afasias tiene una alteración en la nominación. Cuando uno va a evaluar al paciente, lo primero que hace en la mayoría de los casos es hacerlo nominar. Si el paciente falla en la nominación, ya pues tiene un trastorno del lenguaje. Hasta ahí no te importa cuál, pero tiene un trastorno. Vas a seguir la evaluación y te vas a dar cuenta de qué cosa es. Empecemos entonces. Ojo, lo que le decía, el paciente puede maldecir porque se preserva el nivel emocional, puede decir algunas cosas, hasta incluso su nombre, o contarte algo de su infancia, porque todavía persiste, y ves, te puede saludar, ¿ya? Te puede decir algunos monosílabos, y eso te puede confundir. Entonces no te olvides. Que se altera en la fluencia, el paciente empieza con parafasias. ¿Qué quiere decir? Que va a ir sustituyendo palabras, o también puede sustituir letras. Por ejemplo, en vez de decirte, por ejemplo, casa, te dice caso, ¿no? Cambia una letra por otra. O también cambiar la palabra, o crear palabras, ojo. Como no puede expresar bien, comienza a inventar palabras, ¿no? Eso se llama neologismo. Ahí está. Crea una nueva palabra, una palabra que no existe, y te la menciona dentro de su oración. ¿Cómo? No te escucho bien. No, el neologismo es crear nueva palabra. El otro solo es cambiarle una letra, ¿no? Sí. Claro, cambiarle. ¿Cómo? Eso es en cuanto al contenido, como por ejemplo, casa con S, casa con Z, ¿no? Suena lo mismo, pero son palabras que significan diferente, ¿no? Digamos, significado. La mayoría de las personas puede decir o puede producir hasta 115 palabras por minuto, ¿ya? El paciente con una afasia a lo mucho llega a menos de 15 palabras en un minuto. Por eso que no produce un lenguaje, pues, ¿ya? Por eso que las oraciones son cortas, ¿sí? En el fluente, ¿ya? Oración de menos de 7 palabras. Comprensión. Para evaluar comprensión hay que darle órdenes, ¿no? Señor, muestre los dientes, saque la lengua, levante la mano derecha. Evita preguntarle sí o no, respuestas de sí o de no, porque puede decir que sí o no, ¿ya? Por eso hay que darle órdenes, ya sea hacer cosas o de repente levantar la mano, esas cosas, ¿ya? La nominación, usar siempre objetos comunes, pues, ¿no? No le vas a enseñar, pues, el último celular, ¿no? Que ha salido y quieres que te diga, pues, hasta la marca. No, seas malo, pues, ¿no? Algo que sea común, ¿no? Un vaso, un papel higiénico, lo que encuentres, pero común, ¿ya? De la misma manera, evaluamos la repetición. Ojo, podemos hacer que repita sílabas o pares de sílabas, palabras, o también repetir frases.
Una de las frases que les hacemos repetir es, por ejemplo, ni síes, ni íes, ni peros. Ni síes, ni íes, ni peros, ¿no? Es una frase, ¿no?, que le hacemos repetir al paciente, ¿ya? O también puedes repetir palabras, ¿no? Carpeta, pelota, árbol, cebolla. El paciente se queda a veces en carpeta y ya no puede repetir más. También en algunos test le hacen repetir logátomos, ¿no? Estas palabras, pseudopalabras que están ahí. Le hacen repetir nada más, ¿ya? La escritura, ojo, ten en cuenta la escritura. ¿Por qué? Hace rato te dije, ¿qué cosas se alteraban en la mayoría de los afásicos? La nomi, ya. Lo segundo es la escritura. Si estás dudando, oye, ¿será afásico? Pucha, que no fui, llegué tarde a la clase del doctor Chipano, no me acuerdo. Hazlo escribir, pues. Díctale, no sé. A ver, señor, escriba, Lima, la ciudad cubierta de flores. El paciente se va a quedar en Lima, o de repente escribe la L y ahí se queda. Ya no puede escribir más. Pero, y su familiar dice, oye, pero él es abogado, él es médico. No, no puede, pues. Por alteración del lenguaje. ¿Ya? Y la lectura, ¿no? Igual, al leer una oración y que la haga, por ejemplo, en la mayoría de nosotros le escribimos una orden, ¿no? Señor, con su mano derecha tócase la oreja izquierda, lo escribimos y le damos, a ver, señor, léalo y hágalo. No lo puede ni leer ni hacer, por menos, ¿no? Porque tú no entiendes. ¿Ya? Entonces, ahora sí, darle la interpretación, porque hemos evaluado los dominios, pero ahora ya puedo ver cómo sé hacia dónde va. Lo primero es, para poder dividir a las afasias, lo primero es ver si repite. ¿Por qué? Porque cuando un paciente puede repetir, ojo, para repetir tienes que tener íntegro, Wernicke, fascículo arcuato y Broca. Repito, para repetir cualquier palabra u oración tienes que tener intacto Wernicke, arcuato y Broca. O sea, un paciente que no repite, ¿dónde estará la lesión? En cualquiera de esas tres estructuras. Y ahí va el otro. Hay afásicos que sí repiten. Si sí repiten, ¿dónde estará la lesión? Fuera de esas estructuras. ¿Ya? Por eso que se subdividen en dos grandes grupos. Los que no repiten es una afasia probablemente perisilviana. ¿Qué quiere decir? Que está dañado o Wernicke, o Broca, o fascículo arcuato. Ahí está, ¿ves? Ese núcleo. Y el otro grupo son los que sí repiten, son las extraperisilvianas. O sea, la lesión está fuera del núcleo Wernicke, arcuato y Broca. Fuera. Cualquiera de esas lesiones fuera de ese núcleo produce una afasia transcortical. Así se llama, ¿ya? Lo siguiente es valorar la fluencia. ¿Qué era la fluencia? La producción de palabras, ¿no? Alguien normal produce hasta 115 palabras, ¿no? En un minuto. Un paciente con una alteración de la fluencia te va a producir menos de 15 palabras. Y ahí tenemos los dos grandes grupos. A ver, fluentes. Ay, ¿qué pasó? Tenemos en un lado al que sí es fluente. Seguimos avanzando. Evaluar la comprensión. Y ahí también tenemos dos ramitas, ¿no? En la comprensión. Si el paciente, ahí vamos a ir razonándolo. Ya, mira. Tengo un paciente que no repite, ya sé que es en este núcleo, Wernicke, Broca o arcuato. Tengo un paciente que sí es fluente, sí produce palabras, ojo. Pregunta, si el paciente produce palabras, quiere decir que Broca no es, ¿no? ¿No? Claro, está produciendo palabras. Y el siguiente, comprende, no comprende. Ojo, tienes un paciente que no te comprende, pero sí produce, te habla cosas, oraciones, un montón de palabras. Entonces, ¿qué será? ¿Cuál será la explicación? Una afasia de Wernicke. Sigues. El paciente no repite, fluye, ¿qué quiere decir? Te está hablando, ¿no? Pero sí
¿Sí comprende? ¿Se la broca? Y esas son las de conduct. ¿Ya ven? Qué bonito. Están razonando, ¿eh? Cuando se daña el fascículo arcuato, la afasia es de conducción. ¿Ya? La afasia es de conducción. Vamos al otro lado. No repite, ya sé que está acá. ¿Es fluente? No es fluente, o sea, no produce palabras. Ahora, comprensión. El paciente no comprende. Mira, no es fluente y encima tampoco comprende. Todo. Eso es una afasia global. Esa es la famosa afasia global, pues todo. Y el último, paciente no es fluente y sí comprende. No lo mires, la afasia de Broca. ¿Están? Mira, ahí hay 4 ya. Ahí hay 4 afasias. Ahora vamos hacia el otro lado. Ojo, profe, ¿por qué tanto? No, lo del otro lado es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que cambia, ¿qué cosa es? Que sí repite. En este lado, sí repite. Le dice, señor, diga ni sí, ni y, ni pero, te dice ni sí, ni y, ni peros. Carpeta, pelota, árbol, cebolla, te dice carpeta, pelota, árbol, cebolla. Sí repite. Y seguimos evaluando, ¿no? A ver, la fluencia. Luego de la fluencia que venía, la comprensión. Y ahí empecemos a analizar. Tengo al paciente, mira, es fluente y no comprende. ¿A quién se parece? Se parece a un Wernicke, pero ¿se llamará Wernicke? No. ¿Cómo te dije que se llamaban las afasias de este lado? Transcorticales. Ya, entonces será una afasia transcortical sensorial o sensitiva. Porque la afasia de Wernicke también se conoce como afasia sensorial. ¿Sí? Es lo mismo, ¿eh? Solo que le pones transcortical. Si, seguimos. Si es fluente y si comprende. Lo único alterado en este paciente es la nominación. Lo único, ¿eh? No nomina, pero te habla, te explica cómo se siente, te escribe, pero no nomina. Le enseñas cosas, no nomina. ¿Cómo se llamará? Eso, muy bien, anómica. Ahí está, la anómica. La siguiente, paciente no es fluente y tampoco comprende. ¿Será como la global? Parece, ¿no? Pero no se va a llamar global, pues. Se llama transcortical mixta, porque tiene de los dos. Y la última, que parece un Broca, ¿cómo se llamará? Transcortical motor. ¿Listo? ¿Ven? ¿Sí? Sencillo, ojo. Entonces, las transcorticales, la repetición conservada, el paciente puede tener ecolalia. ¿Qué es ecolalia? Repite. Vas, le dices, señor, buenos días, buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Carpeta, pelota, árbol, carpeta, pelota, árbol. Eso es ecolalia. Repite. Todo lo que escuchas, repite. Se dan en los famosos infartos de Watershed. ¿Qué quiere decir eso? Que son infartos de la circulación limítrofe. ¿Sí? Y ahí tenemos algunos otros, los tipos que ya hemos mencionado, ¿no? Existen, ojo, más afasias. Eso lo van a ver de repente cuando lleven neurociencia, solo para que sepan que existen y no digan, no, nunca le dijo al doctor. Hay afasias que involucran al núcleo caudado, hay afasias que involucran al tálamo, ¿ya? Y también hay algo importante. Persona que se altera su lado derecho, lo que va a alterar en su lenguaje es la prosodia. ¿Por qué? ¿Qué es eso, doctor? Por ejemplo, si yo te digo, ven aquí, y te digo, ven aquí. ¿Hay diferencia? Pero ¿es la misma palabra o no? ¿Qué lo diferenció? El tono, muy bien. La alteración del tono es la prosodia. Paciente que tiene una alteración en su lado derecho habla plano. Es como que yo diga, es como que yo dicte mi clase así. Las afasias se dividen en afasia transcortical, una afasia motora sensitiva, afasia. No todo el mundo estaría, pero el sueño no REM, ¿no? ¿Sí? Es el tono, ¿ya? Y hay algunas otras cosas que vale la pena resaltar, que los pacientes pueden tener alteración, es por ejemplo solo de la lectura o... Uy,
solo de la escritura. Y ahí tenemos, por ejemplo, las famosas alexia, ¿no? Es la pérdida, pues, para el leer. O también agrafia, ¿no? Que involucra una alteración para la escritura. Existen también las famosas alexias con agrafia y alexia sin agrafia. ¿Qué quiere decir? Solo va a diferenciarse por la capacidad de escribir. Cuando hay alteración de la capacidad de escribir, ¿no? El paciente es porque tiene una alteración a nivel de giro angular dominante. En cambio, el otro ya está más que todo relacionado con lo que alguien mencionó por aquí, los síndromes de desconexión, ¿ya? Ahí se escuchará, a ver. ¿No se escucha? El próximo año. No, mentira. Era un paciente que, les cuento más o menos, ante las preguntas que le hacían, lo primero es que no obedecía ninguna orden, ¿no? Le dicen cierre los ojos, saque la lengua, muestre los dientes, nada. Lo segundo que se le hizo es dar la nominación, tampoco nominaba. Lo único que te decía es, sirve para escribir. No, eso la hora, le enseñaba un reloj y solo decía la hora. Cuando le decías repetir, no repetía. Ojo, mira, no era fluente, no comprendía, no repetía, no nominaba. ¿Qué cosa tenía? Es una fascia global, ¿no? Una fascia global, ¿ya? Memoria. Muy importante la memoria, ¿ya? Para todos sus, para toda su vida. Es muy importante ir adquiriendo información, ir pasando de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. Y para eso es importante dormir, no se olviden, ¿ah? Por eso la memoria es resultado, pues, de un aprendizaje previo. Para la memoria necesitamos primero codificar, ¿sí? Hay cosas que a veces nos resultan más complejas que otras, ¿no? De repente, si yo les pregunto, a ver, dígame los aminoácidos esenciales. Son un montón, profe, me dirá uno, ¿no? Para eso hay memotecnias, ¿no? Es una herramienta para poder memorizarlas y aprenderlas. En mis tiempos, les hablo, pues, yo soy promoción 2002. En mis tiempos, no, un amigo hizo la memotecnia para los aminoácidos esenciales. No sé si alguno de ustedes conocerá al delantero argentino Batistuta. ¿Lo conocen? No lo conocen, ¿no? Porque es bien antiguo. Pero lo puso así, ¿no? El Bati metió 3 y la hizo feliz. O sea, 3 goles, ¿no? El Bati metió 3 goles y la hizo feliz. Y ahí estaban todos los aminoácidos en esa memotecnia, ¿ya? Ahí estaba, por ejemplo, a ver, dime uno. Triptófano, ¿qué más? Valina, ¿qué más? Feliz está fenilalanina, el is de lisina, no, el iso de isoleucina. ¿Me entienden? Entonces, ¿ven? O sea, para cada persona le facilita, por ejemplo, el hecho de usar alguna estrategia. Luego lo almacenas. ¿Tú crees que esa persona se habrá olvidado de los aminoácidos esenciales con su memotecnia? Nunca, pues no, la tiene ahí metida, porque él la creó. ¿Sí? Se almacena, ojo, y cuando se almacena, ¿por qué creen que mi amigo hizo tantas memotecnias? Porque tenía que sacar 20 en bioquímica para pasar con 13, pues. ¿Había motivación o no? Claro que sí, había motivación, porque era perder un año, ¿no? Y luego viene la evocación. ¿Cuándo se da la evocación? En el examen, pues, ¿no? Ahí evocas todo. Comienza a salir, ¿sí? Para la memoria, la vamos a ir clasificando de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, tenemos instantánea, inmediata, a corto plazo, a largo plazo. Pero es importante recalcar algo. En memoria, tú lo puedes dividir por tiempo, pero también lo puedes dividir por si la puedes hacer consciente, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, la memoria declarativa o explícita. ¿Qué quiere decir declarativa? Que yo la hago consciente. Por ejemplo,
A ver, alguno de ustedes. A ver tú, que me estás mirando. Dime, ¿qué hiciste en Año Nuevo del año pasado? ¿Cómo? No, de acción. Me refiero a dónde saliste, te fuiste de juerga, no sé, a la playa. Ya, miren, hizo pavo y se quedó con su familia. A ver, si yo te pregunto, a ver a ti, ¿qué hiciste en tu cumpleaños el año pasado? Un tono, ya. Bueno, algo, a ver, alguien que sí sea más. A ver, tú, dime, ¿qué hiciste, por ejemplo, en Navidad del año pasado? ¿A dónde? Ahí está, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Cuando yo te hago la pregunta, inmediatamente tú qué haces? Buscas, ¿no? En tu recuerdo, ¿no? Buscas en tu recuerdo, ¿qué dice ella? Ella me dijo, me fui de viaje. Pero como que se quedó, ¿a dónde nos vive? Allá. Le dije, ¿a dónde? Ahí, a Orajillo, ¿eh? Tú lo haces consciente. Ese tipo de memoria es declarativa. Y tengo varios tipos. Por ejemplo, la episódica. La episódica es la que te he preguntado, pues son momentos particulares de tu vida, de repente. ¿Qué hiciste en tu cumpleaños? ¿Qué hiciste, por ejemplo, cuando se cayeron las Torres Gemelas? ¿Dónde estabas? No existía, profe. Claro, no, esas preguntas me quedan porque yo soy más antiguo, ¿no? Ya está bien, está bien. Hay un dónde y hay un cuándo. Ojo, hay un dónde y hay un cuándo, siempre en ese tipo de memoria, ¿no? Puede estar relacionado a recuerdos, experiencias personales y se almacena por un montón de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si a ti, no, Dios no quiera, pero te pasa un 13 de febrero a las 11:59, tu enamorado te manda un WhatsApp y te dice terminamos. Eso queda marcado para ti, para toda tu vida, ¿sí o no? ¿No? ¿No? ¿Te ha pasado? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, eso se guarda en ese tipo de memoria, pues, ¿no? Por ahí le sale una lagrimita a alguien, pero tranquilo, tranquilo, ya pasó. Se almacena en esas estructuras, lóbulo temporal, cuerpos mamulares, en el fornix y en la corteza prefrontal, ¿ya? Y se puede alterar en algunas demencias, por ejemplo la demencia frontotemporal o la demencia asociada a cuerpos de Lewy, ¿no? Por la acumulación de alfa-fenotleína. Y el otro tipo de memoria que tú haces consciente es la memoria semántica. Por ejemplo, si yo te digo, ¿para qué sirve esto? Para hacer que el sonido sea más, digamos, para que cubra más longitud, ¿no? Para que se escuche mejor, ya. Comienzas a darle características. ¿Y cómo se llama esto? Ya, un micrófono, doctor. Si te digo, por ejemplo, ¿cuándo se descubrió América? ¿Cuándo? ¿De 1900? ¿De 1000? Ya. Pregunta, ¿eso lo aprendiste recién? No, algunos dicen sí, profe, en la academia. No, eso lo aprendiste en el colegio, ¿sí o no? Ya. Eso quedó como un concepto establecido, pues, ¿no? Es como que te pregunte, ¿cuándo se dio la independencia del Perú? ¿Cuándo? ¿Ah? 1820. Oh. ¿Qué día? Ahí está. Ahí está, ahí ya con más, ¿no? Pero eso, por ejemplo, está dentro de tu memoria semántica. Por ejemplo, el hecho de saber para qué sirve un peine, un tenedor, todo lo que sean conceptos, hechos basados en información. ¿Sí? Y esto se puede alterar, por ejemplo, cuando hay alteración del lóbulo temporal, pero en la parte más lateral, como ocurre en algunos pacientes con encefalitis, pacientes con Alzheimer, ¿ya? También hay una memoria que ya vendría a estar dentro de las no declarativas. Hace rato te dije, declarativa, ¿por qué era? Porque tú la haces consciente. Tú la haces consciente. La no declarativa, no. Y este, por ejemplo, a ver, tú, muchacho, el del Polo Negro, ¿sabes montar bicicleta? ¿Hace cuánto que no montas?
Un año. Si yo, por ejemplo, le pongo una bicicleta acá a su compañero, pregunta, ¿podrá manejarla? Sí. Pregunta, tú te pones a pensar, oye, ¿cómo era el pegar aquí? No, agarras y avanzas. Porque ese tipo de memoria es memoria procedimental. Está guardada en tu cerebelo, en tu núcleo de la base, ya está establecido el circuito. Ya te caíste, pues ya no te vas a volver a caer así como antes. Porque ya aprendiste a montar, ya sabes el balanceo, ya sabes cómo poner el centro de equilibrio, hasta sin manos, profe, yo sin manos manejo, y te vas. ¿Sí? Y para esa memoria es dependiente de ensayos, pues ensayos repetidos, ¿no? Muchas veces has practicado un deporte, no sé, skate, ¿alguien sabe skate? Pero así, o manejar bicicleta en montaña, esas cosas, ¿ya? ¿No? Que demandan tiempo, ¿no? Ahora, este tipo de memoria tiene que ver corteza motora, suplementaria, núcleos de la base y cerebelo. Y ahí están algunos ejemplos, ¿ya? Se puede alterar en algunas enfermedades, sobre todo degenerativas, tipo Huntington, tipo Parkinson, ¿ya? La memoria de trabajo, ojo, la memoria de trabajo es la que te permite realizar tus actividades cognitivas, ¿no? Por ejemplo, ¿te ha pasado, no? Que estás estudiando en la biblioteca o estás estudiando ahí en tu laptop, en tu tablet y se acerca uno de tus amigos, ¿no? Y te dice, oye, justo me están llamando, ¿no? Mi mamá, a ver, guárdate tu número, ¿no? Y te dicta el número y tú sigues ahí leyendo y dices, oye, ¿cuál era? Y tú dices 95278 y sigues, ¿no? Y después te preguntan y ya te olvidaste, pues, porque en ese momento lo utilizaste. En un momento solo específico. Ese es tu memoria de trabajo, pues. Te permite hacer varias cosas, no estás ahí. Mientras que estabas leyendo, aprendiste el número y de ahí se lo diste y lo borraste. ¿Sí? ¿Ves? Por eso que el tiempo de almacenamiento es corto. Y ahí tiene que ver mucho el área de Broca, Wernicke, ¿no? Y ahí están algunas de las formas que puedes de repente hacerlo énfasis en esta memoria. Dependiendo de que, a ver, ¿qué creen que dependa para que se transforme de...? Imagínate, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? Ronald. Imagínate que tu amigo te está dictando el número de la chica que te gusta. No te dice, oye, cómprate ese número, pero él no sabe que te gusta. Ahí está tu motivación, ¿no? El número ya no lo borras, sino después que él se va, lo pones en tu celular, ¿para qué? Para ver los estados, ¿no? Y todo eso, ¿no? ¿Ya ves? Eso cambió la memoria de trabajo ¿a qué? Claro, porque ¿qué hubo? Motivación. ¿Sí? Porque si no le hubiera habido motivación, se olvidaba el número. ¿Ya? Ahí están las estructuras implicantes en la memoria. El hipocampo, la más importante. Esto se dio a resaltar gracias al estudio en monos, ¿no? Se le extirpa muchas veces a los animales, ¿no? Para poder valorar algunas funciones y se ve muchas veces que el hipocampo pues, está relacionado con este tipo de memoria, sobre todo al momento de que aprenden algunos, por ejemplo, a armar cosas, ¿no? ¿Cómo se llama el estudio? ¿Ah? No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. Pero es en neurociencias, ahí vas a encontrar un montón de estudios en macacos. Pero el que hizo el nombre del síndrome ya es el que descubrió esta alteración, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo a alguien le saco el lóbulo temporal? ¿Y eso pasó cuándo? La epilepsia es una enfermedad que siempre ha existido, ¿ya? Siempre ha existido. Entonces, había pacientes que no podían controlarla con los fármacos y ¿qué es lo que hicieron? Extirparon parte del lóbulo temporal. Y como era una epilepsia tan refractaria, extirparon las dos partes del lóbulo temporal de la parte de adelante. Ojo, el paciente quedó sin crisis, pero no podía generar memoria. Es como la película esa en la cual Adam Sandler le enamora todos los días. Ya, igualito. La persona no genera nueva memoria, pero sí se acuerda lo que le pasó. Y eso pasaba a los pacientes con epilepsia, ¿no? Que les hacían este tipo de cirugía. No recordaban, no podían generar nueva memoria.
Y ahí es donde catapultó de que el hipocampo es una estructura importante para la memoria anterógrada, pues para generar memoria. ¿No? Ahí está el cálculo. El cálculo es una función importante y donde se encuentra en el giro angular, pero del lado dominante. ¿Ya? En el giro angular, entonces, del lado izquierdo. Y es bien sencillo, las restas de 7 desde el 100 o las restas del 3. ¿Ya? En este test que le estoy mostrando en varias diapositivas es el famoso test de Moca. No es el café, es el test de Moca. ¿Ya? Este test permite la valoración de las funciones mentales. Una de ellas, el cálculo. Las agnosias. Agnosia implica no conocer. ¿Ya? Entonces, el paciente muchas veces no va a poder comprender el significado o darle un sentido a algunas de los estímulos, tanto visuales, táctiles, ¿no? Pero él sí puede moverse, él sí puede sentir, pero no le puede dar una adecuada interpretación. Por ejemplo, le enseñas un racimo de uvas y él piensa que son manzanas. Eso, por ejemplo, es una agnosia de tipo visual, porque estás viendo la manzana. O también pasa que el paciente no puede interpretar o no puede darle significado de que si la voz es de su mamá o la voz es de su hermana. Pero al momento que las ve, sí, es mi mamá, es mi hermana. Pero si cierra los ojos y solo las escucha, no puede diferenciarlas. Ese es otro tipo de agnosia que tiene que ver con la función auditiva, ¿me entienden? ¿Sí? O sea, el paciente puede tener las otras funciones normales, tanto motoras, sensitivas, pero tiene esa alteración. ¿Y cuáles son las modalidades? Visual, auditiva y táctil. Y ahí está, por ejemplo, la famosa agrafestesia. ¿Se acuerdan que les dije que uno puede interpretar, escribirse una letra, escribirse un número en la mano? Ya, este paciente no lo puede hacer. ¿Y dónde indica que está el daño? En el lóbulo parietal del lado derecho. La prosopagnosia. Esta es la incapacidad para reconocer los rostros. Alguna vez a los chicos les ha pasado, ¿no? Están saliendo de una fiesta con otra chica y justo se encuentran con su enamorada, ¿no? Y te dicen, no la conozco, nunca la he visto, primera vez que la veo, no sé quién es. Y la sigue en Instagram, en TikTok, ¿no? ¿Sí? La prosopagnosia es la incapacidad para reconocer los rostros. Y hay algo muy importante en la cara que nos permite reconocer los rostros. ¿Saben qué cosa es? No los ojos, ¿ah? Eso es mentira. ¿Qué cosa vemos? ¿Alguna? Ahí está. ¿Cómo? Eso, la ceja. ¿Nunca se han rapado las cejas en el colegio? ¿Nunca? Al que se quedaba dormido no le rapaban las cejas. ¿Nunca? No han tenido infancia ustedes, ¿no? Claro, el que se queda dormido en el tono le raspan la ceja. Por eso que nadie se queda dormido. Cuando tú veas a alguien sin cejas, te vas a dar cuenta que lo miras y no lo reconoces. Ya, es por eso que las cejas es lo primero que vemos. ¿No se acuerdan de la pandemia? ¿Veías la boca? ¿Veías la nariz? ¿Qué veías? ¿Y reconocías o no? Bueno, veías, esa es mi amiga, ¿no? Por más que esté con gorrito y todo, bastaba verle la parte de aquí y la parte de los ojos también, pues, ¿no? Pero es más esto. Porque si yo la afeitaba, te apuesto que así la ves, no la reconoces. ¿Ya? ¿Y cuándo se da esto? La prosopagnosia, cuando, por ejemplo, tenemos lesiones bilaterales, ¿ya? De la corteza temporooccipital. Luego también existe la incapacidad para reconocer las partes de tu propio cuerpo. Puede tener agnosia digital, no reconoces tus dedos, ¿ya? O también, por ejemplo, la desorientación derecha-izquierda. Yo te digo, levanta la mano derecha y tócate la oreja izquierda y no puedes, ¿no? No puedes reconocer. La nosognosia, ya te dije, no reconoce el déficit. Apraxia. Apraxia también es una alteración, pero una alteración de la ejecución.
cuando el paciente tiene íntegro la función motora, tiene íntegra la función sensitiva, pero no puede ejecutar. Y ahí va lo que te dije en algún momento, ¿no? Por ejemplo, hacer ciertos gestos. Y aquí está, la apraxia ideatoria. En este tipo de apraxia, por ejemplo, tú le dices, no, haga el ademán de prender una vela o de servirse una taza de té. No lo puede hacer. Y también está la otra, la idiomotora, que son los gestos. Saludo militar, por ejemplo. O el saludo de puñito, ¿no? Ese saludo de puñito que haces con tu pata. Ah, ya, bueno, ese es otro tipo de saludo, ¿no? Y se dan cuenta que ambos es en el hemisferio dominante. ¿Qué es lo que lo diferencia? Solo la región. La ideatoria, parietal, temporofrontal, en cambio la idiomotora, más que todo parietal. Tenemos otras, la mielocinética, que tiene que ver con la fineza de los movimientos. También, por ejemplo, la constructiva, para poder hacer, por ejemplo, esas figuras, ¿no?, geométricas. El paciente no puede realizarlas, ¿ya? Y también tenemos ahí, por ejemplo, las apraxias del vestir, la apraxia bucofacial, ¿no? Si te dice, por ejemplo, señor, saque la lengua y muévela de derecha a izquierda, no lo puede hacer. Ya no hace ese movimiento, se ve medio raro. Del vestir también, ¿no? Por ejemplo, le das una chaqueta, con botones y no lo puede abotonarse, no puede, ¿ya? Pero sí de repente puede ponerse una chompa, pero no puede abotonarse, ¿ya? Miren, alguien que tiene apraxia constructiva no puede determinar la figura geométrica, ¿no? Ni siquiera se padecen, ¿no? ¿Sí? Si te das cuenta, mira, ni tú creo que esa es una figura así, ¿no? Ahí está también, por ejemplo, hacer el reloj, tan fácil que es hacer un reloj, no lo puede hacer. Y ahí está. Esta es la figura que siempre se le manda a construir. Miren cómo lo hace. ¿Sí? Ese paciente tiene apraxia constructiva. Hay algunos que pueden tener apraxia, pero apraxia de la marcha. ¿Se han dado cuenta que todos, al momento de marchar, pregunta, tú te pones a pensar, oye, hoy día voy a caminar así, ¿no? No, hoy día voy a caminar, ¿no? Hoy día con estilo, profe, con estilo. No, ¿sí o no? Tú te paras y avanzas. Existen alteraciones, como por ejemplo la que ven aquí, ese paciente tiene un tipo de apraxia. Esa apraxia de la marcha, conocida como apraxia de Brooks. Y es una marcha magnética, ¿no? Como si estuviera pegado al piso, ¿no? Como si estuviera pegado al piso y avanza. Y medio atáxico, con la ampliación de base de sustentación. ¿Se dan cuenta de lo que le ha pasado? Se ha orinado. Y no se orina porque sea prostático, ¿ah? Se orina, ¿por qué? Porque no tiene control voluntario arriba. No puede contener. La continencia voluntaria se altera y tiene alteración de las funciones mentales. Todo ese cortejo de síntomas está en relación a un paciente con una hidrocefalia normotensiva. Por eso te han puesto aquí esa imagen de hidrocefalia normotensiva, ¿ya? El juicio. Juicio es tu órbito frontal, ¿no? Por tanto, si acá empieza a haber humo, ¿qué haces? ¿Me sigues escuchando? No. Corres a salvar tu vida, ¿sí? Ya, eso es algo que uno tiene que realizarlo, ¿no? Muchas veces cuando está en peligro su vida. Pero, por ejemplo, si estuvieras, no sé si vieron ese video del terremoto que pasó por allá, por Asia, ¿se acuerdan? Donde las enfermeras están con los niñitos. Ya, ese es otro tipo de respuesta, pues, ¿no? Sí, que de repente no lo hubieran hecho si de repente eran otro tipo de pacientes, ¿no? Que sí podían caminar y pararse, de repente, ¿no? Pero como eran más indefensos, ¿no? Primó el hecho de quedarse con ellos, ¿ya? La abstracción, por ejemplo, si yo te digo, a caballo regalado no se le mira el diente, ¿qué piensas? ¿Qué es? ¿Cómo interpretas eso? Si te dan. ¿Cómo que si te dan un regalo? ¿Cómo es? A ver. No necesariamente un regalo, ¿no? Tú puedes estar ahorita de repente comiendo tu
tu lomo saltado, ¿no? Y era muy grande, pues, ¿no? Entonces agarras y le dices, oye, ¿quieres poco? Le invitas, ¿no? Y el otro, ya, pues, no le gusta la carne, pero lo ve rico, ya, se lo come. Claro, o sea, no necesariamente un obsequio, sino una acción, ¿no? ¿De qué? De compartir, ¿sí? No le estás viendo, pues, no, me has dado muy poco, me has dado frío, ¿no? Que no, a mí me gusta término medio, no 3/4. No estás con eso, ¿no? Te lo comes, ¿sí o no? Más bien agradecido porque al menos tienes glucosa, ¿ya? Y también, por ejemplo, algunas analogías. Si yo te digo en qué se parece una regla a un reloj, ¿qué me dices? Tienen números. ¿En qué se parece un tren a una bicicleta? Tienen ruedas. ¿Qué más? Medios de transporte. Muy bien. ¿Ya ven? Esa es tu abstracción. ¿Ya? Es el test que va a dar todo esto. El otro test es el test que usamos, por ejemplo, el Mini-Mental. ¿Ya? Pacientes con Alzheimer también utilizamos el Mini-Mental test. Muy bien, hablemos un poquito del sistema límbico. Ya hemos hablado en alguna de las clases de la importancia del sistema límbico, ¿no? ¿Por qué le llaman de esa manera? ¿Por qué el límbico? Porque está en el límite. Es una corteza que tiene solo 5 capas, la corteza de asociación límbica. A ver, ¿qué está expresando esta persona? No lo sé. Ira. Ira, ¿sí? Enojo, ¿no? Como cuando vas y dices, papá, me voy al Vica, ¿no? Acá. ¿Ah? Asombro, ¿no? Cuando vas y le dices, mamá, saqué 13 en neurooficio, ¿no? Oh, porque acá. Aquí. ¿Te enamora de ti? Templada. ¿Es una mirada de qué? De amor, ¿no? Hay sentimiento ahí, ¿no? Hay sentimiento, ¿no? Hay sentimiento, ¿no? ¿Y aquí? ¿Y ahí? ¿Ah? Después del examen. Puede ser, ¿ah? Puede ser, porque me han pedido preguntas a nivel NASA. Ingreso a la NASA. Eso. Claro, está llorando, ¿no? En ese caso, la interpretación, ¿cuál sería? ¿Tiene hambre, ¿no? Claro. Ojo, la interpretación depende mucho también del estado evolutivo, pues, ¿no? No vas a pensar, pues, que está jalado oficio, ¿no? Si a la justa ni se mueve, ¿no? Claro. Está llorando de hambre, ¿ya? Entonces, el ser humano, ¿no? Puede tener una comunicación emocional muy importante, ojo, muy importante. De repente ustedes no lo han sufrido tanto, pero yo sí. ¿Cuándo? Cuando hubo este cambio, ¿no? De pasar de llamadas en celular, mensaje de texto en celular, a pasar a los famosos emoticones, ¿no? O pasar de las conversaciones personales a las conversaciones por chat. Ustedes no han usado los Messenger y esas cosas, ¿no? O los primeros celulares que salieron. ¿Por qué? Porque por ejemplo, cuando mi enamorada me escribía, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy estudiando, le ponía, ¿no? O sea, ese, estoy estudiando era como que, chévere, por preguntar, ¿no? Y encima me respondes así. Yo, ¿qué? ¿Por qué me dices, estoy estudiando? O sea, ella lo interpretaba como, estoy estudiando. Cuando yo había ¿no? Interpretado, estoy estudiando, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces yo detestaba la comunicación mediante mensajes, porque no transmitían ¿qué cosa? La emoción, no transmitían la emoción. Y eso es muy importante para un mensaje, ¿o no? Porque no es lo mismo, ¿no? De decir ya, ¿no? Cambia, ¿sí o no? Claro, por eso que cuando ya empezaron a ver emoticones ya mejoró un poco, pues, ¿no? Claro, ya mejoró un poco, pues, ¿no? Aunque también a veces el emoticón no expresa lo que tú quieres transmitir. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué le llamamos límbico? Porque es una zona limítrofe. Ya es muy importante este componente
el sistema límbico en su relación con el hipotálamo. Y recuerden que el hipotálamo regula las funciones autonómicas. ¿Sí? Las funciones autonómicas tienen mucho que ver con la expresión del sistema límbico. Y acá, en esta lámina anterior, pueden observar todo lo que está en moradito son las estructuras del sistema límbico. Por ejemplo, corteza orbitofrontal, el giro del cíngulo, ahí está la corteza perihipocampal, la amígdala, el fornix, ¿sí? Y todas las estructuras del lóbulo temporal mesial, de la parte más interna. Todos estos circuitos del sistema límbico tienen, mira, aquí el libro, ¿cómo se llama? El Guyton, tiene esta imagen, ¿no? Donde te esquematiza todas las estructuras del sistema límbico, tanto las corticales como las subcorticales. Pero te das cuenta que hay una que está en el centro, el hipotálamo, una estructura muy importante para poder de alguna forma también manifestar algunas de las respuestas frente a distintas emociones, ¿sí? O frente a peligros también. El hipotálamo es la estructura más pequeñita, pero representa casi el 1%. Control inmediato ¿de qué? Del sistema límbico, ¿ya? Tiene aferencias y eferencias a este sistema. Ahora, el hipotálamo va a estar ubicado pues justo en la parte más inferior, en la parte más basal, por debajo del diencéfalo, ¿ya? Vamos a entender que estas estructuras del hipotálamo se dividen pues en zonas, ¿no? Dependiendo de la localización. Por ejemplo, vamos a tener una zona, ¿no? Anterior, medial, periventricular, también una zona que se encuentra por encima del tracto óptico. Cada una de estas zonas va a estar en relación a un control de la función, como por ejemplo, ¿qué funciones tenemos que controlar el hipotálamo? La temperatura, ¿qué más? El ciclo sueño-vigilia, ¿qué más? Controla el hambre, controla la saciedad, controla por ejemplo también los impulsos, ¿no? Ahí tenemos órganos dimórficos también ahí. ¿Qué más controla? Muy bien, la temperatura, ¿sí? Y por ejemplo también tenemos ahí el control de el agua, ¿sí? El agua, claro, el agua se controla ahí arriba. Por eso que las alteraciones electrolíticas también pueden ser centrales. Y ahí tenemos los límites, ¿no? Eso ya lo hemos visto creo en la clase anterior, pero para mencionar nuevamente, ahí está hacia adelante el órgano vasculoso de la lámina terminal, más caudal los tubérculos mamilares, y está organizado en zonas periventricular, medial y lateral. Ya, como ya lo hemos visto, vamos a ir de frente a esta lámina, que también está en el Guyton. Solo para mencionar, por ejemplo, conservación del agua. ¿Qué hormona? La hormona antidiurética. Por ejemplo, al momento del parto, ¿no? Cuando estás en parto, las chicas que en algún día, en algún momento serán madres, cuando entren en trabajo de parto, ahí se acordarán de la oxitocina, ¿no? Que hace, pues, genera mayor contracción uterina para poder expulsar al feto. También tenemos, por ejemplo, áreas que van a estar en relación a lo que vendría a ser el control del hambre, el control de la presión, los núcleos prefornicales, o también, por ejemplo, el núcleo arcuato, hambre y saciedad. Dos cosas muy importantes, ¿sí? El hambre y la saciedad. Porque te imaginas siempre sentir hambre, ¿no? Sería, ¿cómo estarías ahorita, no? ¿Sí? Como tu profe, más o menos, así de gordito, medio cachetón. Claro. ¿Por qué? Porque no tendrías control del hambre. O también, por ejemplo, las personas que pueden tener una alteración en el control de la temperatura. Pueden cursar con fiebre, pero su fiebre no es por una infección, sino es una fiebre de origen central, ¿ya? La fiebre de origen central generalmente tiene una temperatura de más de 40 grados centígrados y el paciente no tiene ninguna infección. Y ahí está un resumen de las funciones, ¿no? De los núcleos, las más importantes. Ahí alguien me preguntó, profe, ¿dónde están los núcleos dimórficos? Aquí están, no te olvides, los dimórficos, ¿ya? Controlan la secreción de LH y están relacionados a la función del coito, ¿ya? Están todos los procesos que están controlados por el hipotálamo, ¿ya? Ya lo habíamos mencionado. El hipocampo, ¿por qué le llaman hipocampo? Por la forma, ¿no? Que tiene semejante al caballito de mar. ¿Alguna vez has visto un caballito de mar? ¿Nunca?
Tienes que salir, ¿eh? Claro, tienes que ir al norte, ir a las playas, ver los caballitos, ¿no? Ahí están los caballitos de mar. ¿Ya? Y así tiene la forma del enrollado de su colita, ¿ya? Ahora, este hipocampo también tiene numerosas conexiones, tanto con la parte de la corteza cerebral como del propio sistema límbico, la amígdala, el cuerpo mamilar y el hipotálamo. La corteza del hipocampo, a diferencia de la neocorteza que tiene 6 capas, a diferencia de la corteza límbica que tiene 5 capas, el hipocampo solo tiene 3. ¿Ya? Solo tiene 3 capas y están ahí. Capa multiforme, piramidal y molecular. Solo 3 capas nada más. Pero miren, esas 3 capas es importante para tu memoria. ¿Ya? Para tu memoria. Y el hipocampo, que está dentro de esta estructura, va a poder conectarse a través de estas estructuras que son los fornix a otras, ¿no? Va a poder proyectar esta información, por ejemplo, hacia los cuerpos mamilares o, por ejemplo, hacia el tálamo. Existen, por ejemplo, algunas alteraciones, ¿no?, que se pueden producir sobre todo en experimentación. Por ejemplo, el animal de experimentación puede ocasionar un patrón de excitación al estimular el hipocampo, como por ejemplo producirle ira, ¿no?, o producirle aumento del impulso sexual cuando se estimula el hipocampo, ¿no?, por esta relación que tiene con las estructuras del hipotálamo, ¿ya?, con los núcleos dipórficos del hipotálamo. Entonces, la respiración mayor de los receptores de dopamina se ubican en el hipocampo. No, es por la asociación del hipocampo con las otras estructuras. Por ejemplo, ¿qué estructuras? Los núcleos del hipotálamo, ¿no? Al tener tantas conexiones, su estimulación puede producir, como por ejemplo, sentir en el animal el impulso de su conducta sexual, ¿no? O por ejemplo, es por la conexión que tiene. La conexión es generalmente adrenérgica, dopaminérgica, todo lo que sea con las catecolaminas, ¿no?, en ese sentido. Ahora, lo que se vio, ¿no?, lo que te conté hace un momento, la extirpación bilateral del hipocampo produce memoria o produce alteración de la memoria. ¿Qué memoria? La amnesia anterior. El paciente no puede generar nuevo recuerdo, ¿ya? El hipocampo es importante porque él aporta el impulso, ¿no?, para poder producir de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. ¿Qué impulso es ese? La motivación, ¿no? Y es muy importante para la consolidación, pues, ¿no?, de todo a largo plazo. La amígdala tiene que ver con la ira, ¿no? Es una estructura que se encuentra dentro del lóbulo temporal, justo en la parte más anterior. Y es importante para lo que es comportamiento en relación a las emociones, ¿sí? De repente te habrá pasado, ¿no?, cuando te peleas con tu enamorada, ¿no?, y ya sabes que no puedes ganar esa pelea, ¿no? Yo creo que todos a estas alturas sabemos que no podemos ganar esa pelea. Que lo único que queda de cosa es aceptar. Muy bien. Y esas reacciones, por ejemplo, del control de la ira, ¿no? Estás enojado, pero te estás controlando. ¿Dónde están? Están en la amígdala. Si la amígdala se libera, prácticamente te vuelves una persona agresiva. O sea, si la amígdala se libera del control, te vuelves agresivo, ¿sí? Es por eso que todas estas personas, sociópatas, psicópatas, tienen alteración de estos circuitos. ¿No has visto ahora último como un adolescente de 15 años acribilló no sé con cuántos balazos a un señor? ¿No viste no hay noticias? Ya bueno, vean noticias, ¿no? No controla el miedo, ¿no? La persona. ¿El miedo es importante o no? Pregunta. Claro, el miedo te sirve ¿para qué? Para estar aquí, pues, ¿no? Si no, verías el enchufe, ¿no? Le echas agüita y metes tu dedo para ver qué se siente, cómo se siente la corriente, ¿no? ¿Sí? O si no tuvieras miedo, saltarías pues del segundo al primer piso, solo para ahorrarte bajar las escaleras, ¿no? ¿Es muy importante el miedo? Claro que sí. ¿Para qué? Para salvaguardar tu funcionalidad.
Ahora, la amígdala se puede ver alterada en varios trastornos, ¿no? Como por ejemplo las epilepsias, la enfermedad de Alzheimer, en la ansiedad. Ahora, de todas las estructuras de la amígdala, ¿no? Vale la pena recordar este complejo, el complejo vasolateral, ¿ya? ¿Por qué? Porque este complejo es el que va prácticamente a regular toda la información que llega a la amígdala. Ojo, la amígdala es bien pequeña, más pequeña que el hipotálamo incluso. Ahora, estos núcleos vasolaterales que te he mencionado tienen un papel importante en el control del comportamiento. La amígdala está conectada con la corteza límbica, por eso es la relación en cuanto a las respuestas, ¿sí? Y de la amígdala se transmite la información hacia el tálamo y del tálamo ya puede dar las respuestas, y es por eso que ahí se ven los patrones de agresividad, ¿no? No sé si alguna vez habrás visto el asesino del martillo, o por ejemplo es el viernes 13, ¿no? ¿Cómo se llama? Jason. Ya pues, ¿no? Esos patrones de agresividad, o por ejemplo estos asesinos que son seriales, ¿no? ¿Ya? Es porque ya perdió todo este control. Es lo que te digo, ¿no? Las funciones generalmente se estudian en roedores, ¿no? Así que cuando te digan que perteneces a una rata no te sientas mal, porque compartimos mucho de nuestro cerebro con el de las ratas, ¿sí? Es por eso que muchas de las alcances de la neurociencia es por los descubrimientos en el patrón de comportamiento y funciones de los roedores, pues sobre todo de la rata. En algunos casos se ha visto, por ejemplo, que al estimular la amígdala también puede producir algunos patrones de movimiento involuntario o algunas sensaciones, ¿no? De patrones de cólera, respuestas de recompensa y placer. Por ejemplo, ¿a ti qué te produce placer? Aparte de comer. Creo que a todos nos produce placer comer, ¿no? ¿O no? Claro, ¿no? Te sientes chévere, ¿no? Fuera de almuerzo. Por eso que vienes acá y una siestita, ¿no? ¿Qué otra cosa te produce placer? Aprobar fisio, ya, muy bien. ¿Qué más? Dormir, ya, bueno, dormir. Tomar fotos. ¿Qué fotos tomarás? Allá. ¿Qué te produce placer? ¿Nada te produce placer? Jugar, ahí está, tu pichanga de los jueves. ¿Qué más? Como hojas del portal, ¿no? ¿Qué más? Jugar, ya, un montón de cosas te produce placer. Y recompensa también, ¿no? Sobre todo si se ve más en los niñitos, ¿no? Que a veces cuando vienen a casa y te dicen que le pusieron su estrellita, ¿no? Mamá les hace algo, los lleva, ¿no? Les da un obsequio, entonces, esa es su recompensa, ¿no? Y se quieren portar bien, ¿no? Para que la mamá los apapache, para que les dé su regalito, ¿sí? Y también, ¿no? La estimulación puede producir esto, ¿ven? Actividades sexuales, ¿no? Erección, eyaculación, actividad uterina, ¿ya? Eso todo en roedores, ¿no? Y estas, por ejemplo, vendrían a ser algunas de las respuestas que se producen, ¿no? ¿Esto qué es? Desde a partir de acá, ¿qué es esto? ¿Cara de qué? Miedo, ¿no? Claro, ven, el miedo pues está ahí, ya, ahí está, regulado, en la amígdala, ¿no? ¿Cómo está? Este es cuando estás poniendo tu nombre en el examen, ¿no? Pregunta 4 ya en adelante, ¿no? De la pregunta 4 en adelante, ya está en ella, ¿no? Lo que se produce, por ejemplo, en los animales cuando se les extirpa las amígdalas, mira, no tiene miedo, se vuelve curioso, se vuelve hiperoral, todo se le mete a la boca, no lo miren. ¿Qué más? Olvida con rapidez, ¿qué más? Y el impulso sexual es muy fuerte, incluso, ojo, los animales se aparean ¿con qué? ¿Con animales de su? ¿O has visto un caballo correteando una leona? No, ¿no? Claro, se aparean con su especie. Ya estos chimpancés que les extirparon se querían aparear hasta con la perrita, ¿no? Vete y no vuelvas. No, mentira, ese es un trastorno ya, bueno. Sí, ya después hablamos en consulta. Ahora, el paciente, por ejemplo, que tiene una alteración aquí, va a poder tener, por ejemplo, una bromita, no te resientas. Prepara una respuesta
respuesta de comportamiento adecuada a las distintas situaciones, pues, ¿no? Emocionales sobre todo, ¿ya? De la misma manera también relacionada pues, al ambiente. Por ejemplo, hay ambientes que te estresan, ¿sí o no? A ver, ¿qué ambiente te estresa? ¿Ah? Los exámenes, no es un ambiente, o sea, me refiero a por ejemplo, si a mí me mandas a un salón de infantes de 5 años, yo me estreso, ¿no? Ya, el corredor, ¿no? La línea amarilla me estresa, a mí también, ahorita voy a ir por ahí. El aula aún. ¿Ah? El aula aún. El aula aún. Ya, ¿algo más? ¿Qué más te estresa? Ah, sí, también, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Qué no te estresas? El auditorio, los días martes a las 3, dicen, ya. Muy bien. La corteza límbica. La corteza límbica es la corteza de asociación. Ojo, así como en corteza motora había corteza de asociación, en corteza somatosensitiva había corteza de asociación, aquí también hay una corteza que asocia toda esa respuesta. Y esa es la corteza de asociación límbica. Y esa está ubicada justo en el órbito frontal, está en el lado del cíngulo. Todo lo que sea corteza en el primer dibujo que te mostré es la corteza de asociación límbica. ¿Y cuántas capas tiene? Tiene 5 capas nada más, ¿ya? A diferencia del neocórtex que tiene 6. Y es la que regula pues tu comportamiento, ya va a regular tu comportamiento, va a regular por ejemplo tus respuestas ante situaciones, ante diversas situaciones, ¿sí? Y lo que mencionó su compañero también es un tipo de comportamiento, ¿no? Lo que mencionó, no eso de la zoofilia, no sé qué cosa, ¿ya? Ahora, si ustedes observan ahí, están todas las estructuras interrelacionadas, ¿ya ves? Y aquí es parte de la corteza de asociación límbica el giro del cíngulo, ¿ya? Y eso, por ejemplo, muchas veces no vemos pacientes con alteración de la corteza del cíngulo porque no es tan frecuente. Yo me percaté de eso en una paciente que tuvo una trombosis venosa cerebral, una mujer de 41 años, ¿no? Ojo, las trombosis estas son más frecuentes en mujeres. Tuvo trombosis y tuvo un infarto venoso. Y producto del infarto venoso, en las consultas de control, ella me dice, doctor, quiero hablar con usted a solas. Yo me puse un poco suave, ¿no? Porque siempre estoy con la técnica, ¿no? Con alguien. Le dije a la técnica que salga un ratito, ¿no? Y me dijo, doctor, quiero contarle algo, ¿no? Ya me contó, me dijo que había tenido muchos cambios. ¿En qué sentido? Su lesión estaba en el cíngulo. ¿Y qué cambios había sentido? Por ejemplo, ella nunca le había gustado el drama. En sus 41 años de vida, prefería ver películas de acción, de terror, Jason, no todos los Jason que van a imaginarse, y nunca ver un drama. Pero ahora quería ver puro drama. Dice que se había visto todos los dramas de Netflix y no le encontraba un sentido a eso, porque ella no es así. Y lo otro que estaba experimentando era que ella no tenía tantos problemas con el control de impulsos, y que ahora sí lo tenía, que tenía mayor impulso sexual, que no lo tenía. Y se dan cuenta, ¿quién controla eso? Comportamiento, ¿quién controla? El cíngulo. Y justo tenía un infarto en el cíngulo del lado dominante todavía. Y por eso venía la alteración. Esos comportamientos que ella antes tenía estaban cambiando. ¿Por qué? Porque el regulador se había alterado, ¿ya? El que describió todo este circuito, ¿no? En un primer intento fue Papez, ¿ya? Papez descubrió que todas estas estructuras formaban un circuito y que la corteza regulaba el circuito, ¿no? Sobre todo la corteza del cíngulo frente a distintas emociones. Y cuando esta emoción llegaba al cíngulo, se producía una respuesta. Por ejemplo, las chicas se recordarán, ¿no? Chicas, ¿se acuerdan la primera vez que se les declararon? ¿Se acuerdan? La primera vez que chotearon a alguien, ¿se acuerdan? Ya. Eso, por ejemplo, genera una reacción emocional. ¿Vieron la cara del pata cuando lo chotearon? Sí, ¿no? Se ríe, ¿no? Claro, genera una reacción.
esa reacción es frente a este estímulo que están recibiendo, pues, ¿no? Que es una negación. ¿Sí? Si se dan cuenta, en el momento, a ver, los chicos que les dijeron que no, ¿qué sintieron en ese momento? ¿Qué les pasó? Una lagrimita, ¿no? ¿Qué más? Tartamudeaban, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No? Yo no podía decir más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque emite una respuesta, pues. Emite una respuesta. Comienza a haber taquicardia, ¿no? Taquicardia, sudoración, ¿no? Nunca había sudado en la palma de la mano y ese día estás con la mano mojada, ¿no? Y así, sí, doctor. ¿Qué más? Que puede ser más látil, ¿no? Como que más sensible. Y peor, si la chica te dice, ya no seamos amigos, ¿no? Peor todavía te sientes, ¿no? Claro, ¿no? Claro, ¿ya? Entonces esas cosas tienen que ver con todas las respuestas del sistema límbico. ¿Ya? Algunos se recuerdan, no, tranquilo, chico, tranquilo, no se lamenten, ya pasó ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se extirpa la corteza, la asociación límbica? El paciente puede cruzar con insomnio, con inquietud motora, no dormir. ¿Ya? No dormir, ojo. Los estados de hipersexualidad, por ejemplo, pueden producir eso, alteración del sueño. ¿Sí? ¿Qué más? La destrucción del cíngulo, por ejemplo, libera los centros de la ira y muchas veces puede desencadenar respuestas que no son las adecuadas. Por ejemplo, lo que les mencioné, ¿no? El aumento de la hipersexualidad, ¿no? En este paciente. ¿Sí? Muy bien. Esta es la primera parte, chicos, así que no se alegren todavía. Descansen 5 minutos, gracias, y venimos para sueño.